Acosta. Él es barquisimetano, se graduó en el sistema, excelente violinista, cuatrista, compositor y cantante. Todo un artista como toda esa gente que sale del sistema. Estos son venezolanos que están triunfando fuera del país, gente joven. Él es invitado, el único venezolano e invitado permanente en el Kennedy Center en Washington, donde vive. ¿Cómo entras al sistema? Bienvenido, Jonathan. Bueno, Napoleón, muchísimas gracias. De verdad que un verdadero placer estar acá compartiendo contigo, un gustazo. Y bueno, con toda tu audiencia, mi especial saludo. Aquí está @CostaCanta para cantarles y servirles siempre con mi canción. Mira, ¿cómo ingreso al sistema? Eso obedece definitivamente a una historia familiar, en un empeño de mi madre de hacerme músico, empeño que bendigo, empeño y propósito además que honro día a día, porque si de verdad mi madre no hubiese dado ese paso de incorporarme no solamente al Sistema Nacional de Orquesta Sinfónico Napoleón, sino al Conservatorio de Música. Yo me formé en las primeras de cambio en el Conservatorio Jacinto Lara, que luego se fusionó con el Conservatorio Vicente Emilio Sojo, que es uno de los más reconocidos de todo Centro Occidente de Venezuela. Y allí, bueno, comencé desde muy temprano, pero antes de eso yo tengo que reconocer también que las primeras notas musicales, desde 4 o 5 años, comencé a coquetear con ellas cuando tenía 4 o 5 años, pero en los niños cantores de Lara, en los niños cantores de Lara, con la maestra Carmen Alvarado. Y bueno, comienzas a jugar con las músicas, con las notas y todo aquello, sin saber que ese iba a ser el camino de Jonathan Acosta, sin saber que ese pues iba a ser el cauce por donde he venido transitando desde hace ya unos cuantos años, Napoleón, con la música, con la composición, con todas mis acciones que he venido impulsando con mi banda, con mi fundación y con otros movimientos musicales y artísticos que hemos estado impulsando. ¿Y cómo un artista, como es tu caso, violinista, cuatrista, compositor y cantante, recuerdas cómo descubres la música? Si hay una canción en especial, siendo muy pequeño, que repetías y repetías o que escuchabas y escuchabas. ¿Recuerdas la primera canción que llegaste a escuchar en tu vida? Bueno, sí, mira, yo creo fundamentalmente, Napoleón, que cada ser humano tiene un propósito en la vida, ¿no? Y el gran dilema es cómo encontrarlo. Y el gran desafío es encontrarse a sí mismo, ¿no? En esencia y en propósito, porque una vez que ya eso se determina, entonces se va labrando el camino, ¿no? Se va, como yo digo, mira, yo voy cortando monte y abriendo camino día a día, ¿no? En función de Pero es un... una canción, es una persona, es una maestra, Claro, un programa de radio. ¿Qué? claro, y por eso te digo, te lo comento, porque la primera canción que está en mi mente cuando yo era un chico, fue una canción mexicana, una ranchera mexicana, de esa que dice, ese lunar que tiene cielito lindo sobre tu boca, No sé qué. junto a la boca, no se lo deja a nadie, cielito lindo que a mí me toca, ¿no? Entonces, pero eso la cantaba, Para María Félix. eso sí, claro, claro, Para claro. María Félix, cuando se enamoró de ella. Definitivamente, es una historia de un idilio, ¿no? Una cosa idílica. Pero esa canción la cantaba un albañil que trabajaba en la casa de mis abuelos, en la parte trasera. Yo siempre comento esto como una anécdota extraordinaria porque yo llegaba a la casa de mis abuelos, iba a visitarlo y el señor estaba ahí. ¿Qué tanto hacía? No sé, pero él siempre estaba ahí. Entonces, cuando yo llegaba, él me cantaba esa canción y me la repetía y me la repetía. Y ya yo a los 4 o 5 años, entonces andaba en el preescolar cantando una ranchera, ¿no? Entonces la gente no entendía por qué eso ocurría. Pero eso me fue despertando el interés por cantar, porque la gente me escuchara, porque por aprenderme la segunda canción en mi vida que me aprendí fue Linda Varinas. Yo traigo un grito llanero que me salió del te quiero para cantarte varinas. Entonces, bueno, eso fue marcando le dio una característica
a lo que hoy día es mi canto, porque entonces yo ahora vengo haciendo un canto no solamente a Venezuela, sino un canto a Latinoamérica. Entonces le Ok, canto, ok. ok, mira. Y en cuanto a un instrumento musical, ¿cuál fue el primero que te atrajo? El primer instrumento que me atrajo definitivamente fue el cuatro, porque yo creo que natural, Porque sí. en Barquisimeto, ¿quién no tiene un cuatro y quién no canta? Naturalmente en Barquisimeto te ponen un tetero en la mano y en la otra te ponen un cuatro, ¿no? Y todos se rompen, ¿no? Cuando Ese, tú... ese fue tu primer instrumento. Sí, mi primer instrumento fue el ¿Quién cuatro. te lo da? ¿Quién te lo Eh, da? ¿Y qué eh, edad tienes? Mira, eso lo puso mi papá, un cuatrico. Yo recuerdo un cuatrico chiquito que llegó a la casa. Mira, aquí está, para ver si es que si haces algo con eso. Pero mira, yo no recuerdo, yo no creo que exista un cuatrista que antes de ser cuatrista no haya roto por lo menos unos 6 o 7 cuatros, ¿no? Entonces se rompe uno y te traen el otro y el vecino te dona el otro, hasta que un buen día ya en el Sistema Nacional de Orquesta, no, en el Conservatorio de Música, me dice, mira, existe la posibilidad de audicionar para el Sistema Nacional de Orquesta y ocurre algo maravilloso en el Sistema Nacional de Orquesta porque te llevan un grupo de jóvenes, niños todos, 7, 8 años, y comienzan a presentarte la multiplicidad de instrumentos que tienes allí. Entonces te muestran el violín, te muestran la trompeta, te muestran los timbales y un montón de instrumentos que conforman la gama de instrumentos sinfónicos. Y me enamoró a primera vista el violín. Me enamoró a primera vista el Te violín. lo digo yo, pero ¿por qué? Porque a mí me obligaron a estudiar violín y hasta en las memorias del colegio La Salle de la Colina hay una foto haciéndome yo tocando un violín y un canario en una jaula al lado mío y me aburría muchísimo el violín. Nunca me gustó el violín, sino el piano y la guitarra. ¿Qué te atrajo del violín? Bueno, tú sabes que me parecía muy interesante, te voy a dar mi razonamiento de niño, ¿no? Me parecía muy interesante cómo un instrumento con un palo largo y unas cosas que eran como unas colas de caballo podían generar un sonido, ¿no? Eso me parecía muy interesante. Era más un juguete que otra cosa, ¿no? Pero luego, en la medida en que fue avanzando, te hacen una pregunta. Pasa el año y en el Sistema Nacional de Orquesta te dicen, bueno, señor, bueno, niño, ya usted probó el violín, usted quiere cambiarse a otro instrumento, quiere hacer la trompeta, quiere... No. Entonces, finalmente yo me di cuenta que en las orquestas los que más tocaban eran los violinistas. Ahí siempre están los violines dándole y dándole y dándole. Entonces yo miraba para los lados y estaban los demás compañeros esperando que le tocara el turno. Yo dije, no, esto es muy aburrido. Tú lo que eres un pantallero. Por Eso eso. sí, eso. Los Y entonces, pantalleros sí siempre he sido. Claro, entonces digo, bueno, aquí es donde hay que estar porque estos son los que más suenan, estos son los que más miran y ahí me quedé, ¿no? Finalmente, bueno, hice mi carrera como violinista, 10 años de formación académica con el violín. Luego de eso tomé un largo receso, luego a mis 21 años de edad, tomé un largo receso porque debo decirte pues que decidí estudiar Derecho a los 21 años de edad. Me gradué como abogado, me especialicé en Derecho del Trabajo, soy especialista, tengo mi maestría en Derecho del Trabajo y eso me hizo hacer una pausa con el violín, no con la música porque me mantuve siempre cantando, me mantuve siempre componiendo, realizando arreglos, pero sí una pausa con el violín, porque el violín tiene una particularidad. El violín, si tú no lo practicas mucho, suena muy horrible cuando lo vuelves a tocar, porque es un instrumento de precisión. Es un instrumento de precisión, no es como el cuatro, que como ustedes pueden ver, tiene trastes. Y así, bueno, hay una gama de instrumentos que tienen sus trastes y es quizás más fácil ubicar el dedo. El violín es un instrumento de precisión que si tú no le das una coma en donde tienes que darle, aquello hace la tragedia de la vida. Y la tragedia musical se convierte cuando tú no practicas. Entonces yo no tenía tiempo para eso. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer un lado mi vida con el Sistema Nacional de Orquesta, voy a hacer un lado un poco, voy a darle un receso al violín y voy a dedicarme al derecho y a componer y a hacer mis canciones. Allí grabé mi primer disco como cantante en esa época.
Cuando tuviste que dejar por razones de estudio de derecho el Sistema Nacional de Orquesta, ¿qué añorabas? ¿Qué cosa añorabas o qué persona añorabas o qué compañero añorabas o qué instrumento añorabas? Bueno, mira, yo definitivamente te puedo decir que de ese receso musical, tuve una gran experiencia, un gran aprendizaje. Y realmente lo que añoraba era la música, Napoleón. Yo fui muy feliz siendo abogado, lo ejercí. De hecho, en Venezuela sigo teniendo un despacho de abogado del cual sigo siendo director, porque lo ejercí durante 10 años, la profesión. Yo Pero, ya. ¿qué es eso de añorar la música? Si podías componer, si podías escuchar música, si podías tocar en tu casa, ¿cómo es eso de añorar la música? Sí, pero la música es sinónimo de amor y de todo lo que se conoce como música, pero también es sinónima de disciplina, ¿no? Entonces, la constancia del día a día, de lo habitual, de hacer de tu música un ritual de cada día, de ir al conservatorio, de tocar, de envolverte con la música, de desestresarte con la música, de sentir que era tu pasión y que estaba allí cada día. Estabas ahí con un grupo que pensaba como tú, tenía tus mismos gustos, como quien está en un equipo de fútbol, por ejemplo, pero con otras sensaciones. Ahora bien, Claro. esa, cuando tu infancia y adolescencia que estabas en el sistema, y luego cuando regresas y estás en el Kennedy Center, de todas esas personas que te escucharon, que sabías que tenías ahí enfrente escuchándote, ya sea que van desde el Papa hasta la dirigencia norteamericana que va al Kennedy Center allá en Washington, ¿hay alguna persona en especial que te puso nervioso porque la sentías allí y estabas entusiasmada, pero también atemorizado porque allí estabas tú y querías demostrarle que eras el mejor? Bueno, fíjate bien, ahí ocurrieron dos cosas asociadas a lo que tú estás diciendo. Número uno, el concierto en el Kennedy Center fue en enero del 2019 y ese era el concierto que daba la apertura a una gira en los Estados Unidos y de algún modo era mi objetivo cautivar a los que estaban allí presentes, ¿no? Entonces, número uno, tuvimos un full total, tuvimos un lleno, muchos latinoamericanos, muchos venezolanos, muchos norteamericanos y rebasamos la capacidad del Kennedy Center en ese momento. Y cuando ya tú ves eso, tú dices, esto aquí no se está jugando, aquí venimos con todo y hay que dar el todo por el todo. Pero además de eso, tenías allí una fila de concejales, miembros de un buró de representación artística cultural en Estados Unidos que eran determinantes en lo que venía posterior. Entonces tú dices, bueno, aquí tienes que dar el todo por el todo, aquí tú tienes que hacer lo mejor que sabes hacer. Y te puedo decir que me desprendí en gran medida de las partituras, me desprendí en gran medida de lo que estaba allí ya planificado y fui simplemente quien soy, ese cantautor enamorado de la música, enamorado del gentilicio venezolano. ¿Qué es allí esa noche? ¿Cantaste, tocaste el piano, el cuatro? ¿Qué hiciste? Mira, esa noche hasta bailé. No, no, allí hice parte de mis canciones, canté, toqué el cuatro y yo generalmente me hago acompañar de tres o cuatro músicos profesionales. Y es una combinación, es una combinación. Yo les invito a todos, ya que estamos hablando de esto, los invito a que a través de YouTube puedan ver ese concierto que está allí grabado. Ustedes colocan @Acosta Canta Kennedy Center, allí van a disfrutar de un concierto extraordinario de 1 hora, 10 minutos. Y bueno, te puedo decir, Napoleón, que una de las grandes cosas que sentí de ese día fue poder abrir en Washington, D.C. un concierto con Sabana del maestro Simón Díaz, ¿no? Yo creo que eso, bueno, no tiene precio, ¿no? ¿Y qué fue lo más aplaudido? Mira, lo más aplaudido definitivamente fue el tema Ánimo Venezuela, que fue el tema que me dio a conocer en Venezuela y a nivel internacional, luego de esa secuencia de videos
de mi composición Ánimo Venezuela en el 2016, eso fue lo que me exponenció. Y las personas que me conocieron acá y que permitieron hacer esta gira en los Estados Unidos estaban enganchados con el hashtag Ánimo Venezuela, con la música de Ánimo Venezuela, con el mensaje de optimismo y esperanza que se estaba transmitiendo a través de Ánimo Venezuela. Con ese tema definitivamente yo creo que las personas estaban allí esperando que ocurriera eso, que lo cantara, y para mí realmente fue una gran sorpresa que muchos de los presentes lo pudieran cantar. Tú me dices que ese público no solamente era venezolano, sino que estaba lleno también de norteamericanos y de ejecutivos. Sí, no, definitivamente, pero el grueso era latinoamericano y el grueso era venezolano. Y acuérdate que mientras más masa morra. Y ya yo me sentía guapo y apoyado, porque ahí estaban mis venezolanos, ahí estaba mi gente, mi mercado original, pues siguiéndome. Y eso, te puedo decir que ese apoyo fue fundamental de los venezolanos, de los latinoamericanos, fue fundamental porque el norteamericano pudo apreciar cómo llegó la música, cómo lograron motivarse y emocionarse con lo que se les estaba cantando. Y eso marcó un antes y un después. ¿Qué edad tenías cuando le cantaste al Papa Juan Pablo II? Uy, al Papa Juan Pablo II se le tocó, yo creo que tendría como 12 años. 12 años. ¿Estabas 12, cerca 13. de él o estabas más bien alejado? No, estuvimos cerca, estuvimos muy cerca porque tuvimos la oportunidad de estar cuando lo recibimos en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y en mi caso particular en el Teresa Carreño cuando estuvimos allí cerca y aun cuando las tomas eran de algún modo distantes, la orquesta siempre estaba allí y la energía te puedo decir que fueron una energía extraordinaria. ¿Sentiste miedo, sentiste temor, sentiste emoción, escuchaste la voz de Dios? ¿Qué fue lo que sentiste? Sí, mira, hubo una sensación extraordinaria. No, se siente normal, no es un concierto, pero con mucha expectativa de lo que iba a ocurrir. Pero bien particularmente te puedo decir que cuando se despidió, ya en el último, la despedida de la Carlota, cuando él se retira, la energía fue envolvente y fue algo que nos estremeció no solamente a mí, sino a mis compañeros. Yo creo que fue una manifestación de fe profunda y bueno, quizás algo sublime, ¿no? Difícil de explicar, pero eso fue lo que se sintió, una conmoción generalizada entre todos los músicos y compañeros que estábamos allí. Aunque sea difícil de explicar, ¿quién es profundizar más qué es eso de una emoción sublime? Mira, se te eriza la piel, ¿no? Se te eriza la piel. Eso es algo bueno, ocurre en algunas ocasiones, ¿no? Pero se te eriza la piel, habían lágrimas que brotaban de lado y lado de otros compañeros. Tú dices, bueno, aquí está pasando algo definitivamente. Quizás es la misma energía del ser humano, ¿no? Que lo produce, pero se produjo algo. Y yo soy un fiel creyente de que cuando se transforma la energía, de que cuando hay o sea, hay un cambio emocional de un estado a otro, definitivamente hay un proceso de transformación. Entonces, yo creo que eso ocurrió allí en la Carlota, bueno, de manera masificada, te puedo decir. Bueno, el José Antonio Abreu que yo conocí es el de un gran amigo, un excelente amigo. Reconozco que tenía su carácter y que era así. Cuando se proponía una cosa, todo lo que estaba aislado. Él se proponía eso y lo iba a lograr. Y buena parte de su familia y sus hermanos con quien estaba son así, los Abreu. Pero ¿cómo lo recuerdas tú de pequeño? Llegó José Antonio Abreu. ¿Te daba miedo? ¿Te Sí, emocionaba? ¿Se hizo sí. querer o no se hacía querer, sino se hacía respetar? Cuéntame No, no. del José Antonio Abreu para un muchacho de justamente el Sistema Nacional de Orquestas. Sí, bueno, te puedo decir que el maestro José Antonio Abreu siempre despertó muchísimas emociones entre los músicos, ¿no? Porque era como aquella figura inalcanzable, pero que además era la figura que tú sabías que te podía abrir muchísimas puertas, ¿no? Pero esa figura inalcanzable dejó de ser alcanzable cuando se te acercaba y te tomaba por el brazo y te decía, mi querido, lo estás haciendo bien, mi querido, sigue adelante, mi querido, nos vemos en Caracas, mi querido. Entonces, había esa conexión que él lograba hacer con muchos, no con todos, pero sí con la mayoría. Pero siempre había el respeto, porque es que era el maestro José Antonio Abreu. Ya de grande, ya un poco
ya te hablo de adolescente, 18 o 19 años. Yo recuerdo que el maestro una vez me dijo, mire hijo, usted debe siempre estar muy preparado para cualquier entrevista y debe estar siempre muy preparado para las propuestas que le vayan a hacer, que le vaya usted a hacer a alguien. Por ejemplo, me dijo, esto es una anécdota bien particular, por ejemplo, yo acabo de estar con el ministro X, de hecho no recuerdo en qué gobierno era, de qué periodo presidencial era, ¿no? Pero él me hizo esperar una hora para poder pasar a su oficina. Entonces, si él me hizo a mí esperar una hora para pasar a su oficina, él debe escuchar mis ideas al menos la misma hora. Entonces, usted debe estar preparado, porque si lo van a hacer esperar usted media hora, usted debe tener al menos la misma media hora de contenido y de propósito para hablar con ese señor. Entonces, sí, definitivamente eso te dice, mira, que hay mucha sabiduría detrás de eso, pero además, de hecho, hay mucha autenticidad. En el maestro Abreu existía eso. Tus padres pertenecían a una clase media humilde. Tu padre era un trabajador del comercio, tu mamá era maestra. ¿Okay? Sí, profesora. Además de, en el caso específico de tu mamá, que dejó de trabajar y eso que necesitaban el dinero adicional para que alguien te pudiera llevar todos los días al conservatorio, es decir, creyó en su hijo artista, creyó que eso que le gustaba a su hijo había que apoyarlo, aunque a lo mejor pensaban que siendo doctor o presidente o ingeniero, no iban realmente a hacer dinero y en cambio un artista gana poco, a menos que cante por ahí, se ponga de moda como rockero o rapero o lo que fuera. ¿Qué otra persona importante, fundamental en tu vida? Bueno, mira, no sé si este es el común denominador en Latinoamérica, pero yo te puedo decir que yo fui criado en un matriarcado, ¿no? Y a la par de ese sostén y apoyo de mi madre, también estaba el sostén de mi abuela y estaba el sostén de la hermana de mi mamá, que se convirtieron en una tríada, en un triunvirato allí, que, en el cual su único propósito era darme amor. Y además poder canalizar esas inquietudes de ese muchachito, porque además yo recuerdo que a mí me llevaban al fútbol, pero me dejaban en la música. Y yo decía, ya no me gusta el fútbol. Y me llevaban al karate. Y del karate igual yo seguía estando en la música. Y así con todas las disciplinas, al béisbol, a la natación, al voleibol. Pero siempre estaba la música. Y cuando yo dije, bueno, como que no me está gustando mucho la música porque yo quiero salir a jugar a la calle con los muchachos pelota y tengo los vecinos que me llaman y quieren jugar conmigo, ya yo en las tardes quiero jugar pelota. Por supuesto que mi madre, cual madre de la época, me dio un cocotazo y me dijo, no, mira, tú de la música no te sales, pero ni queriendo, ¿no? Cosa que hoy día agradezco, porque cuando me dijo que yo tenía que tocar piano, yo no le hice caso. Me dijo, tú también tienes que aprender a tocar piano, y yo no le hice caso, y hoy día lo lamento, porque, bueno, estuve... Oye, pero eres muy joven todavía, pues tienes toda la vida por delante para hacerlo. Como se nos está acabando el tiempo, y la idea es recordar cómo era la familia venezolana, en este caso de clase media humilde, cómo era la vida de un muchacho que entra en el Sistema Nacional de Orquesta, un homenaje a ti y a todos los muchachos del Sistema Nacional de Orquesta, y en especial a ese hombre tan valioso como los que más en la historia de Venezuela, como es José Antonio Abreu. Yo quiero hablar de lo que además tú estás haciendo para otra gente, para otros venezolanos, para otros jóvenes y niños venezolanos desde Washington. Háblanos un poco de esa fundación Ánimo Venezuela. Mira, con la fundación hemos estado haciendo cosas pequeñitas, pero con un impacto emocional bien importante para esos niños que estamos atendiendo. Mira, en el 2017, Napoleón, creamos un núcleo. Mi fundación está registrada desde el año 2015, pero creamos un núcleo, un centro de atención de niños que creíamos que eran necesarios formar en la música. En un lugar muy humilde,
en Barquisimeto, en un sector que se llama Tamaca, y hicimos un censo bien rápido para ver cuál era la comunidad que tenía quizás los niños más pequeños, con mayores necesidades, y descubrimos que habían niños con muchísimo talento en esta comunidad, pero eran huérfanos y la mayoría de ellos estaban desnutridos, con unas condiciones críticas a nivel general. Decidimos entonces crear el núcleo en una casa, en una sala de una casa de una señora, y allí construimos un salón de clase y se les comenzó a dar clase de lunes a viernes de música, castellano, principios y valores. Era lo esencial. Pero resulta que esos niños, cuando llegaban a clase, llegaban prácticamente desmayados porque no habían comido durante todo el día. Y entonces allí tomamos la decisión de no solamente formarlos, sino también de darles comida. Y nosotros entonces desde el 2017 hasta el día de hoy inclusive y en lo adelante tomamos la decisión de que ese núcleo se convirtiera en un núcleo no solamente de formación, sino también de alimentación nutritiva y balanceada para esos chamos, y en eso hemos venido concentrando todos nuestros esfuerzos. Ese núcleo se llama, Napoleón, Núcleo Urbano de Resiliencia. Así se llama el núcleo, porque parte de lo que allí se trabaja justamente es la resiliencia, cómo ellos tienen como seres humanos la posibilidad de enfocarse en lo poquito que tienen o lo mucho que tengan, pero no en lo que les falta, y desde ese poco o mucho que puedan tener, cuánto pueden aportarle a la sociedad y a sus propias vidas. Y eso es parte de la filosofía que estamos manejando en la fundación. Entonces, bueno, eso en Venezuela, pero acá en los Estados Unidos. ¿Acá en Estados Unidos qué? Eso en Venezuela, pero acá en los Estados Unidos con la fundación, aun cuando no está registrada, pero ya inició el proceso de registro, hemos venido haciendo cosas interesantísimas para la diáspora venezolana, como por ejemplo, acabamos de terminar durante todo el mes de agosto de entregar 6.000 cajas de alimentos. 6.000 cajas de alimentos a la diáspora venezolana. Te hablo de legumbres, de hortalizas, de frutas, verduras, te hablo de pan, te hablo de huevo, te hablo de leche. 6.000 cajas a la diáspora venezolana, de donde también se vio beneficiada buena parte de la comunidad latina, de salvadoreños, de mexicanos, de hondureños, que también, bueno, entraban al programa y obviamente se les daba, ¿no? Porque nuestra intención era ayudar. Pero eso es parte de lo que hemos hecho acá. Sin decirte, bueno, todas las labores de integración socioculturales que desde la música pues hemos venido desarrollando. Bueno, ahí tienen ustedes allá abajo cómo comunicarse con él, que he querido mostrarles la Venezuela que yo conozco, la Venezuela que yo viví a lo largo y ancho del país, gracias a Venevisión, gracias primero a Radio Caracas cuando tenía Dimensión Humana, y gracias a Venevisión cuando tenía 24 horas. Estos son los personajes que yo conozco. Esta es la mayoría que yo conozco. Esta es mi Venezuela y mis venezolanos. Y esto es un homenaje a ellos, es decir, a Venezuela, a los venezolanos. Ahí tienen, repito, cómo comunicarse con Jonathan. Un abrazo, Jonathan, y además llevarle los fines de semana algo más grato que los problemas cotidianos que estamos acostumbrados a escuchar sobre lo que pasa en lo que queda de nuestro país, ¿no? Y darle ánimo y esperanza, que con gente como esa, el país no solamente va a salir de este caos, sino que va a quedar mucho mejor. Se necesita un tiempo que en esa llamada Cuarta República, pero mucho mejor. Gracias, Jonathan, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias. Un gran saludo, me despido. No, Cariño para ustedes. Gracias a ti. Hasta luego.